Buenas, hoy día vamos a intentar vulnerar una máquina para la universidad. No, no es ilegal lo que estamos haciendo, primero que nada es la materia es hacking ético. Así que bueno, vamos a intentar ver si lo podemos resolver. La idea es encontrar la flag final, que la flag final está en el administrador. Ya pude conseguir la primera flag, que eso no lo voy a mostrar. Voy a mostrar cómo intentar conseguir la última, que es la que estoy teniendo problemas. Bueno, voy a intentar llegar a eso. Vamos a abrir el navegador. Entonces, nosotros tenemos una máquina virtual. Tenemos est- esta dirección IP, ¿no? Vamos a abrirla. En lo que carga el Firefox. Bueno, ahí cargó. Bien, entonces nosotros tenemos un Firefox en teoría. A ver si carga. Bien, cargó. Tenemos un blog hecho en WordPress. El tema es que este blog en WordPress es vulnerable a ataques por un plugin que tiene. Bueno, ahí está cargando la máquina virtual, todavía no carga. Y lo que vamos a hacer, ahí está, ahí cargó. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esa vulnerabilidad para poder entrar, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ir viendo, a ver, dónde puede estar la vulnerabilidad. Vamos a ver plugins. ¿Qué plugins tiene? No hay ninguno, no se muestra ninguno, no. Vamos a ver acá, vamos a escribir cualquier cosa y vamos a ver, bueno, perdón, vamos a ver qué sesiones tenemos acá. A ver, vamos a ver acá, red, vamos a mandar una petición. Bueno, y acá, acá empezamos a ver qué es lo que tienen, ¿no? Tenemos emojis, una librería de emojis en JavaScript, tenemos Bootstrap, tenemos muchas cosas. Pero bueno, por acá hasta ahora nos sale dónde está el plugin. Bueno, yo he avanzado con esto, así que ya más o menos sé. Pero primero tendríamos que buscar algo vulnerable, que vamos a ver dónde podría estar, ¿no? A ver acá qué hay. Acá tenemos esto, no hay nada. Bueno, vamos a ver el código. Dentro del código, ¿qué tenemos acá? Tenemos plugins, acá están los plugins. Entonces, acá vemos un plugin, acá vemos la información de un plugin. Este es el plugin que vamos a usar para atacar, que se llama The Card Press. Entonces, este plugin en específico tiene un problema porque es vulnerable. Vamos a aprovechar esa vulnerabilidad para explotarla y crear un usuario y de ahí escalar privilegios. Entonces, esta sería la carpeta del plugin. Bueno, este es un error de configuración del blog. En teoría nadie tendría que ver esto, solamente el que creó el blog. Pero nosotros vemos acá, vamos a ver qué versión corre y vamos a ver qué vulnerabilidad tiene. Entonces, vamos a ver acá si tenemos, acá a ver, vamos a ponerlo grande. Tenemos, eh, requiere la versión de WordPress que requiere, hasta donde se probó. Y acá tenemos la versión de este plugin, ¿no? De CardPress. Es viejita, ya no existe. Ya esta versión ya no es la actual. Es vulnerable. Y bueno, y lo solucionaron este problema. Bien, entonces tenemos que ver qué versión tenemos. Tenemos ahí algo ahí que dice Stable Version, que vamos a suponer que es ese. A ver. Bueno, y acá está. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos, bueno, el changelog, que sería todas las veces en las que todos los cambios que han tenido, ¿no? Como en el videojuegos, versión 1.5.3, punto 9, punto 9, 1.4.9, pero bueno, ¿no? Lo que nos interesa es la versión actual, que la versión actual es esta. Entonces nosotros vamos a ver qué vulnerabilidad hay y si es que existe una vulnerabilidad. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a buscar en Google esto, vamos a buscar esto, la versión, ponemos el nombre, ponemos la versión, ponemos
que ya me sale ahí. Ponemos RCE y de acá vemos que... No, perdón, CVE. CVE y de acá vemos que está... Tenemos distintas opciones. CVE sería Common Vulnerabilities and Exposures. Uy, qué palabra. Bien, entonces tenemos acá distintas eh, páginas web, ¿no? La que más nos interesa a nosotros es la de ExploitDB, que generalmente tiene scripts que podemos usar o nos dicen cómo hacerlo. Y bueno, tenemos distintas páginas. La que vamos a usar nosotros es esta. Esta es como una recopilación de scripts de gente que ya hizo, que gente que ya vulneró esto. En este caso vamos a usar... Yo voy a hacerlo con un script porque me da flojera hacer todo esto, pero podríamos hacerlo tranquilamente enviando una petición desde el navegador con Burp o directamente con el mismo navegador. Pero bueno, vamos a usar este plugin. El autor de esto es SpaceGen. No sé si tiene página web, creo que no. ¿Sale la página web? No. Bueno, entonces nosotros vamos a usar este script. Es un script de Python. Lo que hace es enviar una petición a una parte vulnerable del plugin. Y vamos a crear un usuario de administrador. Y a través de ese usuario administrador vamos a intentar perdón. Vulnerar. Bien. Entonces, vamos a descargar todo esto. Yo ya lo tengo. ¿Dónde lo tengo? En algún lado acá lo tengo. Bien, yo lo tengo acá. Todo esto lo pueden hacer a mano, pero toma más tiempo. Y bueno, ahí pongo Python 3, pongo script, pongo... Y acá, bueno, así no nos va a andar porque nos dice, bueno, necesitamos el dominio que está vulnerable. Entonces nosotros tenemos que poner Python 3 o Python 3, no sé cómo quieran. Python o Python, pero el script y después la página web, que en este caso es http. Tengo el teclado en español. HTTP y acá donde está el hosteado, que sería esto. 172.17.0.2. Bien, entonces, vamos a aplicar un poco el script de acá directamente. Pero el mío lo cambié, vamos a ver un poco. Bien, entonces yo lo que voy a hacer acá es les voy a mandar una petición a esta página que está vulnerable y yo le voy a mandar mi usuario nuevo, la contraseña nueva, que el usuario es Kaker, la contraseña es Kaker134, el mail cualquiera. Y lo que va a cambiar acá es que voy a poner TCP role o TCP role administrator, tiene que ir en inglés. Voy a poner que este usuario, el usuario Kaker, sea administrador. Entonces bueno, vamos a hacer eso ahora. ¿Dónde estamos? Esta es la de la máquina virtual. Acá lo mandamos y listo. Ya. Ah, sí tiene GitHub chicos. Es GitHub barrita space gen. Gen es un animal, ¿no? En inglés. Bueno. Cuestión, ya tenemos... sí. Ya tenemos un usuario en teoría. Hay que poner Kaker134, iniciar sesión. La vamos a guardar. Y en teoría ahora somos administradores. Podríamos haber creado otra cuenta, pero no nos iba a dejar hacer nada. Pero bueno, acá tenemos la cuenta de administrador. De acá vamos a panel. Y lo que vamos a hacer bueno, lo que voy a hacer y nos enseñaron que teníamos que hacer es crear un plugin. Y en este caso el plugin es un... Vamos a usar el mismo del profesor, que es este. Es un plugin en el que subimos una shell y de la shell la vamos a usar para hacer una conexión inversa. La shell, bueno, es una shell popular la que usa el profesor, pero bueno, le cambiaron el nombre. Bien, y ahora la vamos a activar. Ahora tenemos el plugin que vamos a usar. Está acá, es Spawning Shell, el nombre de la shell. Y de ahí, bueno, entramos a donde estaría guardado el plugin, que en este caso es content, barrita, donde se guarda el plugin, generalmente en plugins. Después vamos a abrir
nuestro plugin, que en mi caso se llama plugin, no soy muy creativo, y vamos a poner shell. Bueno, hasta ahí. Bien, y acá tenemos una shell dentro de lo que viene siendo el sistema de esta persona, ¿no? Esto estaría subido con usando el usuario, vamos a ver quién soy. Es el usuario en el que tiene, ¿cómo se llama? Tiene el blog. Entonces, vamos a ver ahí, acá está donde está almacenado, generalmente esto creo que es Apache. Estamos en bar, HTML, el WordPress y estamos dentro de lo que es la carpeta de plugins. Entonces, de ahí lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a intentar conectarnos, ¿no? Esto es como una simulación, no es que estoy hackeando algo real, pero podría hacerse. No es legal y no lo creo que lo haga, pero algo es en teoría cómo funciona esto. Entonces, hasta acá voy bien, voy a darle... eh, ahora tengo que buscar unos comandos y vamos a ir haciendo la conexión y todo. Bueno, ahora vamos a conectarnos. Este es el intento número 4000. Primero tengo que ver si tengo alguno. Tengo que ver las anteriores. Si tengo alguna anterior, tengo que cerrarla. Ya la cerré. Bien. Bueno, ahora vamos a conectarnos. Entonces vamos a escribir este comando. Tuki. Ahora vamos a decirle con este script el nc netcat. Lo que le voy a hacer yo es, mira, lo contrate, le abro la puerta a mi casa para que entre alguien. Y el que quiero que entre es esta computadora infectada. Entonces, vamos a la casa, se va a conectar a mi PC, se va a conectar a mi puerto. De acá yo le voy a dar a control Z. Parece que sé, pero hace como 6 horas, sí, ya que estoy acá. STTI barra ro barra eco. Bien, y ahora vamos a poner FG. Y en teoría tendría que apretar el... mm, O capaz que tengo que conectarme. Ah. Bueno, voy a intentar eso. Capaz que una vez que me conecte, recién ahí tenga que hacer eso. Vamos a ver. Si mi lógica no me falla. Bueno, abrimos la puerta. Entra el pana a mi casa. Ahora acá voy a poner dev null barra c bash. Y ahora voy a suspender esto. Una vez suspendido eso, voy a poner stti raw. Y vamos a poner los dos comandos juntos. Y acá vamos a poner export term igual. No, igual. ¿Cuál era igual? Igual. Exterm export shell. Está funcionando. No la mufo, no. Ojalá no la mufe. Igual. Bash. Bueno, hasta acá he llegado antes. Ahora estamos conectados a la computadora de... O sea, estamos conectados. Es lo mismo que conectarnos a través de esta shell, que es como que simula ser parte de la terminal, digamos. Una shell es como una simulación de terminal. Tiene ciertas limitaciones esta que la vamos a intentar romper con esta. Bueno, ahora si la memoria no me falla, de acá buscamos un binario vulnerable, que en este caso yo ya lo encontré. Es el binario crash. Crash 12. Nosotros buscamos una vulnerabilidad en un comando, ¿no? En este caso nosotros vamos a... Esta es una página buena para buscar vulnerabilidades. Vamos a usar este comando. Vamos a intentar usarlo porque hasta ahora no me ha funcionado. Entonces, es como abrir el Buscamina y que el Buscamina tenga una vulnerabilidad que te deje descargar cosas o crear tu otro usuario. Hacemos eso. En este caso, a este usuario le dejan usar el comando. El Buscamina de este usuario es crash. Ah, y ahí no me va a dejar. No me va a dejar porque
para poder entrar tengo que ser el usuario Mati, que eso ya lo descubrí, le descubrí la contraseña. La contraseña de el Mati es DDLR, ajá. No, no es sudo, me confundí otra vez. Jeje. Tengo que hacer su. mm, Ay, qué mal lo hago. Tengo que entrar al usuario Mati. Para entrar al usuario Mati es su Mati. La contraseña de Mati ya la vimos. No se lo voy a mostrar porque me toma mucho tiempo. Pero es bien. Es la contraseña de Mati. Entramos con la contraseña de Mati. Ahora en la cuenta de Mati hay que poner sudo crash h. Y acá, en teoría, tenemos que hacer la escalada de privilegios. Que esto le voy a sacar captura porque es parte de mi trabajo práctico. Voy a sacarles todas las capturas y después le voy a escribir. Esto es una actividad que tengo que hacer para la universidad. Eh, Acá le tengo que dar el comando sh. Y ahora somos administradores. Somos administradores. Que esto también lo tengo que sacar una captura porque es un trabajo para la universidad. Y ahí le saqué captura. Estamos. Bien, ahora vamos a ver quién somos. Funcionó. Tuve como 10 años haciendo esto. El orden sí afecta. El orden de los factores sí afecta. Tuve 9 horas con esto. Una frustración, ya estaba a punto de... Bueno. ¿Quién soy? Soy root. Entonces, ahora, siendo root, lo que tengo que hacer es buscar una flag. Que en este caso la vamos a buscar. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la carpeta de plugins. Vamos a ir a la carpeta base. Vamos a ir a la carpeta root, que es mi casa. Entonces, en la carpeta root vamos a buscar. Esto lo tengo que sacar una captura porque es eh, para un trabajo práctico. Vamos a root, lo escribo. En la carpeta de root vamos a ver qué onda, qué hay acá. Y como vemos, hay un archivo, que este archivo de acá es la flag, que ahora la voy a ver. La voy a abrir y no lo voy a mostrar a ustedes porque esta es parte de mi trabajo. O sea, es parte de la consigna. Y probablemente si lo muestro mi profesor se enoje. Lo voy a pausar ahora y vamos a seguir. Bueno, lo último que vamos a hacer sería borrar, en teoría, en comillas, las huellas, ¿no? Para que no quede el registro de que escribí 400 veces el mismo comando. Y para hacer eso, nosotros vamos a usar unos comandos. A ver, espera un segundo, tengo todo anotado acá, porque cansé de hacerlo. Me cansé de intentarlo, pero ahora ya pude llegar acá. Me costó como 9 horas silla, 9 horas sentado sufriendo. Y ahora ya llegué, así que estoy feliz. Voy a hacer la última parte de mi trabajo práctico. La última parte de mi trabajo práctico es borrar las huellas. Que no es un trabajo. No es. O sea, no nos enseñan a hacer cosas ilegales, sino nos enseñan a cómo alguien haría esto para evitarlo. No es que me enseñe, bueno, a ver, ahora vamos a hackear al Renaper. No, no me van a enseñar a hackear al Renaper. Pero así hackearían el Renaper como lo podría ser. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué he hecho. A ver. Eso no se tendría que mostrar.
Bueno, lo que estaba mostrando antes era que podríamos sacar el hash, como la contraseña encriptada de un usuario común. En este caso es Mati. Entonces podríamos ver la contraseña del Mati. Sí, o sea, ya la sabemos ya, pero si no la supiéramos, podríamos, si hubieran más usuarios, podríamos intentar craquear esta contraseña con un programa que se llama John the Reaper. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar hmm, mi IP. En este caso es, vamos a usar la palabra grep, vamos a buscar, bueno, mi IP. Mi IP cada vez que entro a un lugar me deja un rastro, no es como mi huella. Dejé huellas en el lugar, dejé un montón de huellas. Ahora vamos a intentar borrar esas huellas para terminar con el práctico y aprobar y sacarnos un 20. Entonces apretamos esto y vamos a buscar en logs a ver qué sale de mi IP. No sale nada de mi IP. Bueno, voy a buscar con, probablemente tenga otra. Vamos a buscar con 172.17.0.1 y a ver qué sale. En barra bar log. Uy, si supiera escribir, ahí está. Bien. Bueno, entonces, hay dos. Hay dos. Tenemos dos registros, ¿no? Tenemos uno en... Vamos a ver qué es eso. Bar log Apache 2 y access.log. Bueno, acá salen todas las veces que yo intenté hackear esto, ¿no? Todos los registros. 400 veces. Bueno, entonces nosotros tenemos que intentar cambiar esto para que nos salga que este usuario, bueno, mira, tener un mismo usuario e intentó entrar como 700 veces tu sistema. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces vamos a cambiar de IP una por la otra. ¿Cómo vamos a hacer con este grep enorme? ¿Qué hace este grep? Vamos a cambiar esta IP o cualquiera de esta IP la vamos a cambiar por otra. Para que digan, no soy el que entró, es mi amigo. En este caso mi amigo tiene la IP, aquí IP le vamos a poner 127.0.1 y le vamos a dar Enter. Y bien, ya quedó, quedó bien, bien. Y nos queda el borrado, vamos a borrarlo manualmente por las dudas, que sería cd bar log. Y acá vamos a poner, a ver qué hay. Estos son todos los logs que tenemos. Vamos a Apache. Apache 2, ls. Y acá vamos a cambiar de nuevo todas las IP. No, vamos a cambiar uno por la otra. Que bueno, no dio nada porque ya la cambié. Y ahora vamos a buscar. A ver si quedó grep. Mm, 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 mm. Barra log. Y no, mi IP no, ya está, ya no quedó registrada, ya cambié mi IP por otro. Bueno, en este caso puse una IP local, pero podría ser cualquier otro IP. O directamente podría borrar el archivo y dejarlo blanco. Pero bueno, esto sería todo el TP que tenía que hacer. Ahora tengo que darle un poquito más de formato. Y lo voy a entregar. Pero bueno, estuve como 2 días haciendo esto, por fin lo pude hacer, así que voy a dejar el video. Esto es como funcionaría, ¿no? Un ataque a un blog de vulnerable de WordPress usando una vulnerabilidad de un plugin. Este blog se pudo hackear porque no se actualizó. El resumen, este blog estaba desactualizado y lo vulneraron. Por eso es importante tener todo actualizado. Siempre que salga una versión, tener la última versión.
cosa que personalmente no hago porque soy flojo, pero ese fue todo el video. Estuvo interesante, ahora tengo que cerrar esto, cerrar conexión, guardar todo, sacar fotos, enviar el trabajo y ya quedó.